Bienvenidos mis locos y locas. Qué gusto estar de nuevo con ustedes en un nuevo episodio donde vamos a entrevistar hoy a un personaje increíble, un personaje que obviamente nos va a hacer una revolución en las ideas, nos va a hablar sobre el dinero, nos va a hablar sobre muchas cosas interesantes. Es un experto en su área, así que tengo el honor y el gusto de estar con mi buen amigo, mi querido Rolando Talamantes, experto en finanzas, experto en seguros, experto en el área patrimonial y experto en cómo retirarse dignamente. Híjole, Rolando, ¿cómo estás, Rolando? ¿Qué tal, mi estimado Humberto? Muy bien, muchas gracias. Y la verdad es que con el honor de poder participar en tu programa, la verdad es que encantadísimo. Tienes una personalidad también muy cálida, muy genial como para poder platicar y qué mejor que hacerlo hoy, este día tan frío que tenemos aquí en Monterrey. Recuerda que estamos aquí a -1 grado, entonces se va a sentir calientito, pero el corazón. Ok, o sea que ahorita el alma la tienen allá fría, pero bueno, con corazón caliente, eso es lo importante. Rolando, primero que nada, todos los locos, todas las locas quieren saber quién es Rolando Talamantes, de dónde viene, de dónde eres de Monterrey o llegaste a Monterrey, cuéntanos un poquito de eso. Fíjate que, digo, tengo una historia curiosa en ese sentido. Yo nací en Torreón, Coahuila, y a los 8 años, casi 9 años, llegué a vivir a Jalapa, Veracruz, que es de donde es mi madre. Mi papá trabajó allá, ya conoció a mi mamá, de todas maneras se la llevó a Torreón. Yo nací en Torreón, pero digamos que a mi papá le gustó mucho Jalapa, entonces tuvimos la oportunidad de irnos a vivir para allá y pues allá hice, digamos que gran parte de mi vida, aunque ahora aquí en Monterrey ya tengo más de 20 años viviendo aquí en la Sultana del Norte. Ya me casé con una regia, mis hijos son regios, mis perros son regios, entonces ya podría decir que soy un regio por adopción. Perfecto. Oye, antes de llegar a Monterrey, cuéntame nada más un poquito, Rolando Talamantes, ¿qué quería hacer a los 10 años? ¿Qué soñaba? ¿Cuál era su meta? Yo, fíjate que siempre me gustó mucho la tecnología en esos entonces y no quiero sonar como muy del antaño, pero a mí me gustaba mucho la tecnología, me gustaba desarmar cosas y volverlas a armar, aunque siempre me sobraban piezas, pero fue algo que me apasionaba mucho. Todavía, en cierta forma, hoy cambió un poco de pasiones, pero el tema de querer ser un inventor. Ese era mi sueño cuando yo era joven. Me gustaba mucho la ciencia. eh, por ejemplo, yo no era de los que pedía carritos o juguetes bélicos, sino si quería un juego, quería un juego de química o un microscopio o un telescopio. O sea, era como que digamos que mi gusto, ¿no? Por esa parte medio científica. La realidad es que dejé de serlo, aunque fue aplicado en la escuela, sí dejé un poquito eso de lado y pues hoy me dedico más al tema de la parte financiera. Híjole, es que digo, a veces cuando tenemos esos sueños de niños, tenemos una ferviente sed de decir quiero esto. Yo me acuerdo que era igual, o sea, yo quería el juego de química, el microscopio, y ya llega un punto en el que ya no es la misma pasión, porque a lo mejor no lo tuviste o sí lo tuviste, no sé, yo no lo tuve, yo como que fui cambiando, fui modificando esas áreas hasta encontrar esta pasión, pero ojo, queremos saber cómo era ese Rolando de 10 años, o sea, cómo era tímido, era alegre, era de los que hablaba cada rato, o sea, cómo era Rolando. Al principio yo podría considerarme como una persona muy tímida, eh, pero ya la realidad es que no lo soy. Te soy un franco, era de las personas que era muy retraído en la escuela. No es que no me llevara con nadie, no, al contrario, tenía muchos amigos. Sigo teniendo muchos amigos de esos entonces que incluso recuerdan lo que yo era en ese tiempo, pero sí era un poquito más retraído en muchos aspectos, ¿no? O sea,
Por ejemplo, yo para acercarme a platicar con una niña, pues nunca, ¿no? O sea, pero eso fue cambiando también, un poco con el tema de la personalidad que me llevó a dedicarme a las ventas primero, ¿no? Ya las ventas, pues tienes que quitarte como que ese grado de timidez, porque pues tienes que llegar, por ejemplo, uno de mis primeros trabajos en ventas era ir a tocar casa por casa y pues era quien te saliera y explicarle a lo que ibas. Entonces, eso yo creo que me fue también moldeando un poco también mi personalidad de la que ya actualmente tengo. Oye, está de lujo. Eras vendedor de Canvaseo y Sí. seguramente tuviste historias buenísimas, algunas de terror, al tocar y abrir una puerta. Entonces, ¿te acuerdas de una que te haya marcado que digas, híjole, no me esperaba esto? Fíjate que en una ocasión, con un grupo de ventas, yo me pegué a ellos, yo no era de ese grupo, sino que justamente aquí en Monterrey se fueron a Saltillo, que está aquí como ahora, una hora aproximadamente. Entonces, cuando yo me pego con ellos, hicieron como que un concurso de que a ver quién era el primero que lograba una venta, ¿no? Y pues resulta que fui yo, y en la primera puerta que toqué, o sea, abrió la persona y le expliqué a lo que iba. En ese entonces vendía yo sistemas de seguridad, sistemas de alarma, monitoreado, y me dijo, pásale, de hecho, casi, casi te estaba esperando. Y todo mi día o sea, fue a hacer esa venta, incluso ese mismo día casi, casi cobré la comisión y pues la gente no, o sea, decía, oye, ¿cómo este cuate que venía con nosotros y que venía como de arrimado, pues fue el que logró la venta? Bueno, pues esa fue una situación que me marcó. Y el regreso a Saltillo resulta que por el tema del tiempo se nos hizo tarde, entonces yo me fui con otro compañero que en el camino pues se nos descompuso la camioneta. Y justamente por estas fechas frías también y en la carretera Saltillo donde no hay nada, nos quedamos varados en la noche. O sea, también fue una situación muy curiosa porque pues terminé llegando a la casa como a las 4 o 5 de la mañana, después de un buen día de trabajo, pero la realidad es que sí, medio expuesto a una situación complicada, ahora sí que en la mitad casi del desierto. Oye, y obviamente, hablando de esas épocas en las cuales tocaba a alguien, le abres la puerta, pasa adentro, ¿no? O sea, y ahora ya eso ya no se puede vivir por la seguridad, ¿no? Ahora, si toca a alguien, dices, híjole, desde afuera nada más, ahí, cuéntame y si eso sí me interesa, si no, bye. No, no Sí, es más acepto complicado, ¿no? Que vámonos. ahora precisamente nos lleva al tema de las redes sociales o de los medios digitales que finalmente hoy te permite tener también una presentación sin necesidad de tener que tocar 200 casas, ¿no? Muy probablemente hoy lleguemos más rápido a la mente de las personas, que es justamente pues, lo que hoy nos lleva también esta plática, ¿no? El expandirnos y buscar precisamente que la gente nos conozca. No, bueno, está de lujo. Oye, tú, digo, obviamente decías que eras un poco tímido, pero ya tus papás eran, no sé, alguno era vendedor, alguno era emprendedor, o no, no era por ahí. ¿A qué se dedicaban ellos? Pues fíjate que mi papá es perito evaluador, es arquitecto. Incluso en algún momento dado, alguien me preguntó, "¿Y por qué no vas a ser arquitecto como tu papá?" La verdad es que nunca me llamó tanto la atención. O sea, me gusta como tal la carrera. Tengo amigos arquitectos, la verdad es que parte muy exitosos que tienen rumbos no solamente de diseño de casas, sino de otros aspectos, diseño, incluso administración, pero nunca fue como que mi hit, ¿no? El ser arquitecto. Mi mamá, pues, fue ama de casa, como decimos todos, yo tuve la mejor mamá. Pues obviamente fue siempre nos motivó a hacer lo que quisiéramos ser, ¿no? O sea, y se nos apoyó en casa para, pues, intentarlo, a pesar de la dificultad económica que podemos tener en familia. La realidad es que siempre hubo el apoyo familiar. Si tú querías hacer esto, hazlo, o sea, pero hazlo bien, porque obviamente el tema es justamente ese no regreso para decir, oigan, no lo voy a hacer porque no me gusta, ¿no? Bueno, si no te gusta, entonces no lo intentes, ¿no? Haz lo que tú quieres hacer, haz lo que te apasiona, pero hazlo bien para que sigas avanzando y no haya un camino de retorno. ¿Cuándo decidiste dedicarte a las finanzas? Fíjate que fue un tema
curioso porque cuando yo estaba trabajando en una empresa, en la misma empresa de seguridad, donde logré mi primer venta, bueno, no mi primer venta, pero sí logré una venta canvaseando. eh, el punto es que llegué a escalar cierta posición dentro de la organización al punto de ser pues un gerente a nivel regional. Me tocaba atender gran parte de la zona norte, Monterrey, la zona de Reynosa, Nuevo Laredo, Tijuana incluso. O sea, viajaba mucho. Y me daba cuenta de que a pesar de lo bien que me podía estar yendo económicamente, porque pues, obviamente vas escalando posiciones, responsabilidades, pero también en ingresos eh, no me alcanzaba el dinero. O sea, no me alcanzaba el dinero. Y tuve un jefe que sí nos hizo mucho hincapié de que teníamos que empezar a ver las finanzas personales desde otro punto de vista. No es para lo que te alcanza en la quincena, sino es cómo anualizas tu vida, o sea, cómo anualizas tu vida financiera, o sea, en un año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿En qué vas a gastar? ¿Cómo lo vas a gastar? ¿Qué proyectos tienes? ¿Vas a salir de viaje? ¿Qué tipo de viaje es? ¿De placer? ¿De negocio? ¿Cómo generar otra fuente de ingresos? Y aunque en ese entonces no le dediqué el suficiente tiempo, ya me empezó a generar cierta cosquillita. Entonces empecé a ver algunos blogs, empecé a leer algunos libros. eh, un tiempo, una persona que incluso trabajó en la empresa y dejó de hacerlo, llegó conmigo y me dio una plática sobre seguros. Compré mis primeros seguros porque decía yo la lógica de tener algo que no solamente protegiera a mi familia en caso de que yo llegara a faltar, sino además de empezar a planificar a largo plazo, ¿no? O sea, ¿para qué quiero el dinero y cuándo lo quiero y para qué lo voy a utilizar? Entonces, empecé a gestionar todo eso. Entonces, cuando llega la situación de que me liquidan de la empresa donde yo trabajaba, para mí fue más sencillo cuando me hablaron de una aseguradora para una entrevista, precisamente en una posición de gerencia. Pues obviamente entender que yo podía hacerlo porque ya tenía la base, ya tenía el conocimiento y sentía yo que era algo que podía servirle a los demás. Entonces empecé pues a dedicarme al tema de los seguros, pero también al tema de las finanzas personales y eventualmente al tema de las pensiones del seguro social, que eso también me llevó por el hecho de que mi suegro en ese entonces andaba viendo el trámite y pues en la ayuda que se le brindó, pues sirvió para pues entender cómo trabajar con ese tipo de proyectos. Y hoy es una de mis principales, digamos, fuentes de prospección, el ayudar a la gente a que logre un buen resultado en su pensión. Híjole, güey, es que tienes buenas temáticas. O sea, primero desde la parte de las ventas y segundo la educación financiera, que son, yo creo que valores o conocimientos innatos que uno ya debería tener, ¿no? Uno vende todo el tiempo. Entonces, ¿tú cuál dirías que es el mejor consejo de ventas que podrías darle a los locos? Mira, en tema de ventas, o sea, la gente que se quiera dedicar a las ventas justamente es el hecho de que todo en esta vida es venta, todo. O sea, por ejemplo, si tú quieres convencer, por ejemplo, a tu esposa de ver una película, o sea, a ella a lo mejor le gustan las películas románticas o las películas de terror como a mi esposa, y yo quiero ver una película de superhéroes o una película de drama, o sea, yo tengo que venderle la idea de por qué ver esa película, ¿no? Entonces, todo en esta vida es venta y negociación. Entonces, en esa negociación siempre se tiene que buscar la relación ganar-ganar. Si en una relación yo logro ganar, pero mi contraparte pierde, eventualmente esa relación se va a romper. Si él al revés, ¿no? Mi contraparte gana y yo pierdo, pues también, eventualmente yo no voy a seguir queriendo tener un negocio que no me está dando a ganar. Pero si logramos una relación ganar-ganar, aunque no ganemos lo que queramos como nuestro concepto ideal, sino que llegamos a ser flexibles, entonces podemos tener relaciones a largo plazo, relaciones duraderas. Y eso finalmente en la vida es lo que mejor nos ayuda, ¿no? A tener una relación verdadera. Y aplica en todos lados, o sea, con tus amigos, con tus padres, con tus hijos. O sea, porque tienes que lograr convencerlos a ellos de que lo que están haciendo es para su bien y a ti te funciona. Entonces, yo creo que es el mejor consejo que les podría dar, que a mí me ha servido, el poder lograr siempre una negociación que sea
favorable para las partes que intervienen en esto. Bueno, pero ya nos dejaste picados. A ver, si tú quieres ver la próxima película, no sé, de Avengers, ¿cuál es la negociación con tu esposa? ¿Ella quiere ver la nueva de terror? ¿Y cuál es la negociación? O sea, ¿cómo juega ese papel? Es así como que, híjole, a ella no le llama mucho la atención, pero hay algo, ¿cuál es la negociación? Muchas veces va dependiendo de, oye, ya vimos la película que te gustaba, ahora me toca ver la película a mí, o si entramos, mira, te voy a comprar tu, bolsa que tanto quieres y aunque no disfrutes tanto la película, pues te vas a relajar porque vas a comer palomitas, vas a comerte un hot dog, unos nachos, y vas a salir de ahí y vas a tener tu bolsa o los zapatos que quieres, ¿no? Entonces, trata de ser una negociación y al final de cuentas, pues, digo, el hacer ese tipo de regalos siempre es satisfactorio, ¿no? Recordemos que siempre hay mayor felicidad en dar que en recibir. Claro, claro, no, totalmente. Y concuerdo. Quiero entrar ahorita y hacer un cambio de rumbo rápido para preguntarte, ¿cuál consideras que haya sido tu peor fracaso? Fíjate que eh, todos los días digamos que una victoria y todos los días hay un fracaso, ¿no? Entonces hay que saber reponerse a los fracasos. La gente que no fracasa es la gente que no lo intenta. Yo creo que los mayores fracasos que he tenido a lo largo de mi vida, digamos, personal, ha sido pues justamente ese, no tener la extensión o la relación a largo plazo que quisiera con muchas personas. ¿Ok? A veces por diferentes causas, pero pues finalmente se trata de conservar relaciones, conservar amigos, conservar personas, porque a lo largo del tiempo, tú sabes bien, Humberto, que cuando somos niños, pues tenemos todos son amigos nuestros, pero conforme vamos avanzando, se nos va haciendo más el círculo más pequeño, entonces terminamos tomando ciertas decisiones que no son las más adecuadas, ¿no? Y a lo largo de mi vida profesional, pues el hecho de que alguien ya no quiera ser mi cliente, pues es un fracaso, ¿no? O sea, quiere decir que yo no hice lo suficiente como para que mi cliente siguiera confiando en mí. También hay muchas causas, no puedo decir que soy el responsable al 100%, pero sí una buena parte depende de mí. Entonces, yo tengo que hacer lo correspondiente siempre para que la gente se sienta cómoda conmigo. Entonces, eh, a lo largo, repito, de mi vida, tanto personal como profesional, pues he tenido cosas en las que he tenido que darle la vuelta y levantarme. O sea, como dicen, vámonos de nuevo porque esto no se acaba y tenemos que hacer el mejor esfuerzo hoy, como lo hicimos ayer, pero hoy tiene que ser mejor. Entonces, esa es, digamos que, mi experiencia con respecto a los fracasos. Tener esa resiliencia, ¿no? Así es. Y a ver, en la parte personal, si tú te plantearas un día, ¿cuál sería el día más oscuro? Ah, caray, pues fíjate que muy buena pregunta, pero yo creo que Eh, un día oscuro para mí fue, aunque no he perdido del todo a seres queridos, eh, mis padres siguen con nosotros, pero sí tuve una pérdida muy complicada hace ya algunos años con una tía, hermana de mi mamá, de mi papá, perdón, a la cual yo quise mucho, quiero mucho, pero no pude estar con ella cuando ocurrió el suceso. O sea, hubo varias causas, me acuerdo que incluso días antes yo le había hecho una llamada para ver cómo estaba, cómo seguía, pues estaba muy mala de salud. Este, terminé llorando ese día en la oficina porque no podía hacer mucho y yo quería hacer algo para que ella se sintiera alegre y que cambiara su situación. Sabía que el desenlace iba a ser muy complicado. Entonces, cuando nos avisaron, me avisa mi papá, la verdad es que sí, ese día cambió mucho mi perspectiva, ¿no? O sea, de lo que tengo que hacer para, pues, sobre todo decirle a las personas que se les quiere, que los quiero, que los amo. No hay mejor momento para decirlo que el día de hoy. Entonces hay que hacer siempre ese mayor esfuerzo. Incluso trato, de verdad trato. Yo sé que a veces las relaciones no funcionan como uno quisiera el día exactamente como uno lo planea, pero trato de que cuando menos si incluso tengo alguna discusión
con mi esposa, y realmente sepa que la vamos a resolver y que yo la amo. ¿Para qué? Para que no quede en uno, ¿no? Parte de mi negocio es justamente decirle a las personas, el suceso imprevisto ocurre y tienes que prepararte financieramente, pero también emocionalmente, ¿no? O sea, ¿qué le dices a esa persona? Si es al revés, o sea, ¿con qué me quedé lo último que me dijo, ¿no? ¿Fue con un beso, fue con una mirada, de amor, o fue con un regaño, con un no te quiero ver, o sea, palabras que pueden llegar a ser hirientes? Pues es lo que trata uno de que no ocurra, ¿no? Y es difícil, porque sabemos que el día a día nos va llevando, pero hay que mentalizarse que finalmente todos vamos para allá y simplemente tratar de hacer lo mejor posible para que la gente sepa que los queremos. Yo creo que, bueno, no sé, o sea, me diste en el clavo porque hago algo muy similar yo con mi esposa, ¿no? Yo cada vez que peleamos o nos enojamos, o sea, yo le digo, es una pelea nada más, ¿no? Por eso es el fin del mundo y yo quiero que las cosas estén bien. Estamos en desacuerdo en este punto, pero esto va a mejorar, tenemos que trabajar para ello y creo que cuando empezamos a entender que podemos construir una relación desde ese punto, pues obviamente nuestra perspectiva cambia y más ese sentimiento de inseguridad, ¿no? De qué va a pasar. Pero bueno, ya nos vimos al día más oscuro, vámonos a ese día más feliz. ¿Cuál consideras que ha sido ese día que, híjole, no olvidas? Pues mira, la realidad es que el día que me casé fue un día muy curioso. No lo voy a platicar ahorita, pero fue un día obviamente muy feliz. Pero yo creo que el día más feliz fue cuando nació mi primer hijo. Eh, La verdad es que tenerlo en brazos, verlo, o sea, después de tanta espera, porque solamente me avisa mi esposa, estamos embarazados, pues era nuestro primer embarazo, tanto para ella como para mí, el primer nieto de mis papás, el primer nieto de mis suegros, o sea, sí fue un momento mágico, ¿no? El que mi hijo naciera. Lamentablemente se complicó su nacimiento, tuvo que quedarse algunos días en cuidados intensivos. Gracias a Dios todo salió bien, pero digamos que ese momento para mí fue lo que me cambió completamente, la perspectiva de vida, ¿no? Porque ahora tenía alguien por quien hacer las cosas, o sea, porque alguien dependía de mí. Entonces, mi esposa depende de mí en cierto aspecto, como yo dependo de ella en cierto aspecto, lo que deseamos una relación ganar-ganar. Pero si yo me alejo, si ella se aleja de mí, pues cada quien va a hacer nuestra vida, pero nuestro hijo no, o sea, él depende de nosotros. Entonces, eso me abrió mucho la vida, la perspectiva, y pues hoy ya no es uno, ya son tres. Entonces tener a mis tres hijos también ha sido maravilloso. Híjole, tienes hoy tres motorcitos que te cambian la vida, que te hacen moverte ya por inercia en el sentido de lo que quieres, de lo que buscas, porque sabes que ya no es tan sencillo y uno tiene que lograr las cosas por ellos, ¿no? Exacto. Entonces, híjole, Rolando, a ver, ahora sí, el otro expertise que nos quedamos pendiente es la educación financiera. ¿Qué consejo le darías tú a todos los locos como el mejor tip que tú tengas de educación financiera? Fíjate que yo, algo que aprendí justamente de mi vida laboral y sobre todo financiera, es que tienes que presupuestar. O sea, tienes que hacer un presupuesto, tienes que entender que el dinero que entra va a salir, pero cuánto de ese se queda. Y el no hacer un presupuesto implica que a veces llega el dinero, no sabemos ni siquiera de dónde llega, y se nos va el dinero. Tenemos que pagar diferentes servicios, tenemos que hacer ciertas compras, tenemos que incluso gastarlo en tema de entretenimiento, como dicen el clásico, para eso trabajo, para darme mis lujos. Pero la realidad es que muy poca gente lleva un presupuesto real, uno donde pongamos de este lado, en este cajoncito, lo que ingresa, en este grado, en este cajoncito, lo que gasto, o sea, lo que se va. Y cuánto de eso realmente estoy guardando para mí. Di un consejo que también creo que va en complemento de esto, además de llevar un presupuesto, es siempre gastemos menos, o sea, siempre que el cajón de ingreso sea mayor al cajón de gasto.
porque lamentablemente hoy es muy fácil acceder a un crédito. Entonces, si yo gasto más de lo que gano, o sea, aunque yo pueda decir, bueno, acá me lo voy llevando poco a poquito y voy pagando esa motocicleta, ese carro, esa casa, con pagos pequeños, como dicen, pagos chiquitos, al final esos pagos chiquitos se van juntando y el día que yo me quede sin ingreso, yo ya traigo una deuda. Entonces, lamentablemente hoy, incluso los datos estadísticos nos dicen que pues lo más común es que una familia caiga en un problema económico por justamente esos créditos que no supieron medir. Si yo debo más del 20% de lo que gano, ya tengo un problema. Entonces tengo que aprender a controlar todo eso. Esa estadística estuvo muy buena, la de si yo debo más del 20% de lo que yo gano, ya hay un problema y es una red flag, ¿no? Entonces, híjole, es importante a todos los locos que, primero que nada, pues, entendamos eso y segundo, ya saben quién es el experto aquí. O sea, ya saben que pueden encontrar a Rolando, pueden buscarlo y él puede ayudarlos de ciertas formas que ya nos contará en un rato más. Pero, Rolando, la otra pregunta, el otro expertise que mencionaste, en el cual te dedicas, es esto que mencionaste de las pensiones. O sea, ¿qué consejo puedes darle a las personas que se pensionaron en ciertas leyes y a las que ahora se van a pensionar? Porque son diferentes consejos, por lo que entiendo. Sí, mira, ese también es un tema bien interesante, ¿no? Sobre el tema de presupuesto, tenemos que presupuestar cómo va a ser nuestra vida más adelante. Por ejemplo, una empresa cuando hace un plan financiero, te hace un plan financiero a veces a 10 años. Y te digo esto porque lo aprendí justamente como gerente en una empresa donde nos pedían proyecciones. A ver, no me digas lo que vas a hacer mañana, dime lo que vas a hacer dentro de 10 años, ¿no? Entonces, caray, o sea, una empresa te lo pide, ¿por qué no hacerlo cuando tú eres una persona que tiene que ver por sí mismo, ¿no? O sea, finalmente nosotros somos piezas en una organización, pero a nivel personal, pues somos nuestro pilar más importante. Entonces, ¿cómo me veo en 10 años? Y el tema de retiro es justamente ese punto, ¿no? Muchas personas, estadísticamente hablando, vamos a llegar a la etapa de vejez. Vamos a tener que aprender a vivir, no solamente con canas en el cabello, en la barba, con arrugas, sino también con una capacidad más mermada para poder generar nuestros propios ingresos. ¿Por qué? Porque también viene la competencia. Yo quiero que mis hijos hagan lo que yo hago, entonces eventualmente, pues ellos van a ser mi competencia, si lo vemos desde el punto de vista frío. ¿Cuánta gente no está llegando a hacer lo que tú estás haciendo y lo hace a lo mejor mejor y lo hace con un menor costo? Entonces yo tengo que irme evolucionando, pero eventualmente, aunque yo quiera cambiar, aunque yo quiera mejorar, la vejez va a ser una merma en nuestra vida. Y llegando a ese punto, tengo que identificar cuáles son mis características para lograr un buen retiro. ¿En qué ley estoy? ¿Ok? ¿Cuándo empecé a cotizar? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy cotizando o no? ¿Trabajo por mi cuenta? ¿Cuánto me gustaría lograr tener el día que yo ya no quiera trabajar? Por ejemplo, si yo hoy estoy acostumbrado a ganar con X cantidad para mantener mi estilo de vida, pues eventualmente cuando yo no trabaje, pues quiero tener ese mismo ingreso. Es como decir, sobre todo los que somos independientes, Humberto, sabes que el día que yo no trabaje, pues no tengo ingreso. Entonces, yo tengo que hacer que mi ingreso siga cayendo en mi bandeja por una semana o 15 días que me tome vacaciones. Ahora imagínate las vacaciones más largas de tu vida, que van a durar a lo mejor 20 o 25 años. Entonces, tienes que lograr que el ingreso vaya cayendo. Y esa es la parte importante de identificar. Si sé que me corresponde cierto régimen de seguridad social, pues tengo que saber cuáles son las características importantes de este y cómo lograr esos hacks que le llaman para que este esquema me permita lograr el mejor resultado posible. Oye, ¿con esto estoy bien? No, entonces tengo que solidificar mi estructura por medio de otro esquema. Por ejemplo, yo les hablo mucho a mis clientes que construir un plan de retiro implica tener una mesa de 3 o de 4 patas. ¿Ok? Si es de 3 patas, pues que sean bien sólidas para que no se te vaya a tambalear. Si es de 4, mejor. Entonces esas 4 patas representan tu seguridad social, tus ahorros e inversiones, tus, digamos, esquemas de generación de ingresos sin que estés trabajando, llámese ingresos pasivos, y también el tema todavía
de incluso tu capacidad laboral para ese entonces, pero que ya no dependa todo tu ingreso de lo que haces hoy, sino de lo que hiciste con el tiempo. Entonces, ese tipo de aspectos del tema del retiro son bien interesantes porque ya la nueva generación ya no va a tener las pensiones que hoy, incluso publico en mis redes sociales, clientes que hemos logrado pensiones de 45, 50. Recientemente entregué una resolución de un cliente con 72,000 pesos de pensión, que en términos de estructura, para algunas personas pues sería más que suficiente para tener un retiro digno. Pero ya las nuevas generaciones tienen que aprender a vivir con el 30 o 40% de su último salario, si es que no planean bien. En el mejor de los casos, ¿eh? Porque hay gente que incluso no tiene seguridad social. Cuando llegue a su etapa de retiro le van a decir, pues no acumulaste, como dicen, los puntos, que en este caso son semanas, para lograr tener una pensión. Así que mira, que te vaya bien. Anótate en las pensiones del gobierno, las pensiones se llaman del bienestar ahorita. Entonces, apúntate ahí y es lo que vas a recibir. Lamentablemente hoy, yo te podría decir que más del 40% de la población económica, de adultos mayores, perdón, depende justamente de esas pensiones, que son de 4,000 pesos por bimestre. Dime cómo vamos a vivir con eso cuando hemos estado viviendo con 10 o 15 o 20 veces más de esa cantidad. Sí, totalmente. Es una locura. Y pues digo, esto es la bolita de nieve que se está llevando cada vez más grande en el futuro, ¿no? Esas personas que no van a tener esa seguridad social, que no van a tener esas pensiones, que, bueno, no sé, o sea, está muy cañón. Hablaste de dos temas importantes ahorita que no quiero olvidar. Entonces, la primera pregunta es, esta planeación, ¿cómo te ves en 10 años? Fíjate que en 10 años me veo, de acuerdo a mis planes actuales, justamente ya con una, digamos, tranquilidad financiera más de la que actualmente tengo. Y te digo por qué tengo tranquilidad financiera de entrada, porque no tengo deudas. O sea, eh, he aprendido que las deudas que se generan para la creación de más ingreso no son deudas como tal, sino más bien son inversiones, ¿ok? Entonces, ahorita propiamente no tengo una deuda, no le debo a, como dicen, a la tienda departamental, no le debo a la tarjeta de crédito. O sea, los gastos que tengo están planificados de forma que si voy a viajar, por ejemplo, para junio, primeramente Dios, voy a la MDRT, que es la Million Dollar Round Table, que es donde participa y prácticamente el 2% de los agentes de seguros a nivel mundial. Y pues es un gasto porque va a ser en Vancouver, entonces tengo que pagar vuelos, tengo que pagar hospedaje, tengo que pagar comidas, recuerdos porque no me van a dejar regresar mi esposa e hijos si no les traigo nada. Este, el punto es, yo tengo que planificar eso y ya lo tengo cubierto, ¿ok? No lo voy a deber en la estructura. Entonces en 10 años pues yo me veo participando año con año en todo esto, pero en 10 años yo me veo un poco más tranquilo en ese sentido. Y el negocio que tengo, que ya tiene 9 años de estar trabajando y marchando sobre ruedas, podríamos decirlo, pues es tener ya una infraestructura donde yo ya prácticamente me encargue nada más de dirigir. Ese es mi plan, ¿no? O sea, para mis 55 años, que aparte soy de la ley anterior, tengo ahorita 45, entonces dentro de 10 años, a los 55, yo lo único que tengo que sacar es lo necesario para pagar mi modalidad 40 para ese entonces, porque yo a los 60 me quiero pensionar con el mejor resultado posible de acuerdo a mi estructura de vida de cotizaciones. Oh, está de lujo. Hay una frase que me encanta que se llama, quien no tiene un plan, está planeando fracasar, ¿no? Y creo que esto aplica muy bien a lo que comentas. Está muy estructurado lo que tienes. Pero ahora viene la otra pregunta, que va muy enfocada también en lo que dijiste, la competencia, lo de los hijos, todo esto. ¿Cómo ves esto de la inteligencia artificial? O sea, hay empleos que cada vez van a ser menos requeridos, hablan como la contabilidad, hasta el área médica va a ser afectada y muchos empleos, no simplemente ya vamos a un Walmart y ya hay menos cajeros, ya estás tú cobrándote solito, o sea, les resulta más rentable eso a las tiendas, que las pocas pérdidas que se puedan tener ahí,
a estar pagando esos sueldos, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? Fíjate que hay un libro muy bueno de Andrés Oppenheimer que se llama así justamente Sálvese quien pueda, ¿ok? Y hablaba justamente de eso, ¿no? Eventualmente va a haber, digamos, negocios o empleos que ya no van a ser redituables, lo acabas de mencionar, pero hay mucha gente que todavía al día de hoy necesita esa cercanía, ¿ok? Entonces, a sabiendas de esto, tenemos que aprovechar justamente la inteligencia artificial para nosotros, ¿no? Entonces, hay mucha información hoy en las redes, pero también hay mucha información que podemos transmitir de forma más cálida, como yo le digo a las personas, hoy, ¿quién prefieres que te atienda? ¿Un robot sistematizado en una llamada telefónica o alguien que realmente te escuche? O sea, alguien que te atienda. Entonces, todavía existe ese grado de cercanía. Sin embargo, lo que sí tenemos que ser muy conscientes es que va a haber cosas que ya no vas a necesitar tener tan al alcance. Por ejemplo, decías ahorita los cajeros de Walmart. Yo en el libro decía que en el pasado, cuando ibas tú a un edificio, ¿quién estaba en los elevadores? ¿Recuerdas? No sé si te tocó, estás más Sí, chavo que yo. los botones, ¿no? El Digo, botón, perdón, los ¿no? del Oye, ¿a qué ese. piso va? Y ahí estaba, ¿no? Hoy necesitas eso. Desde ese entonces no lo necesitabas. ¿Por qué? Porque era alguien que hacía exactamente la misma función de presionar un botón. Bueno, ahora esa evolución digital ha llegado al punto en el que, por ejemplo, ya no necesitas un contador, un agente de seguros, que a lo mejor te dé información sobre lo que tú quieres saber. Pero cuando tú eres un especialista en lo que haces y sobre todo brindas esa cercanía, hoy, por ejemplo, yo estoy encantado de hablar con mi contador y decirle, oye, ¿cómo estás? Y que me pregunte cómo te va y cómo te ha ido y que en esa digamos, sesión de 15 20 minutos, o sea, yo pueda decir, qué gusto dejar en confianza de mi contabilidad en alguien que sepa y que me explica y que me atiende y que cuando yo necesite en una llamada me resuelve. Ese es el punto de poder tener siempre a una persona cercana a ti. Pero sí tenemos que estar muy atentos de que la tecnología hoy está alcanzando niveles que antes no se veía. Por ejemplo, hoy hay lo que ya se denominan incluso los influencers virtuales. Es gente que no existe, pero que ya tiene 2 millones de seguidores. Entonces, ahora lo que tengo que hacer yo es lograr justamente tener mi propio influencer digital que me traiga negocio. Totalmente, totalmente. Creo que la inteligencia artificial tenemos que aprenderla a usar, tenemos que hacerla parte de nuestro negocio, hacerla parte de nuestro día a día para poder sacarle ese provecho, porque quien negocio que no esté con inteligencia artificial va a ser un negocio que va a desaparecer. Mm, así Es, es. híjole, pues bueno, vámonos, ¿qué te parece? A la siguiente sección, que es esta combinación de, te tiro una palabra y tú ya me dirás algo que significa para ti, una palabra o una frase. Entonces vamos a empezar, ¿te parece? Claro. Dinero, Una herramienta. éxito, Éxito es el camino que recorres, no el objetivo a donde quieres llegar. pobreza, La pobreza es no intentar las cosas. límite, El límite eres tú. Y si logras rebasar ese límite, empiezas a cambiar una perspectiva fundamental en ti, que es la visión a largo plazo. amor, Lo que mueve al mundo y al universo en general. familia, Mi ser, mi todo, lo que me lleva a intentarlo una y otra vez, no importando que me caiga. miedo, Dicen que si las cosas te dan miedo hacerlas, aún así hazlas, pero con miedo. El miedo, más que el límite, dicen que hay dos fuerzas grandes e importantes en el universo, ¿no? El amor y el miedo. Lograr vencer el miedo con el amor es justamente sobrepasar ese grado de limitante o ese grado de imposibilidad, teniendo un objetivo por el cual quieres hacer las cosas. sueño,
Traigo mucho, pero el sueño es justamente lograr desarrollar a mi familia para que puedan ser felices. Las últimas dos. Política. La política como tal es funcional, pero la gente que dedica más la política a resolver sus problemas personales es un mal político. Y hoy, lamentablemente, todo el mundo tiene malos políticos. Es gente que avanza para su propio bienestar. Ok. La última. Esta es compuesta, no es una palabra. Rolando Talamantes. Pues me considero una persona auténtica, una persona con muchas ganas de aprender, una persona que desea realmente ser útil a los demás, porque aquel que digamos que no sirve para, o no sabe servir, tampoco no sirve para seguir creciendo, ni mucho menos avanzando. Entonces, si yo no sirvo a los demás, no sirvo para nada. Perfecto. Vámonos ya a la última sección, donde son tres preguntas un poquito más reflexivas, así que te voy a lanzar la primera pregunta. ¿Tú te acuerdas de la película, no sé si la viste, la de Volver al Futuro? Sí, claro. Ok, perfecto. Imagínate que tienes el DeLorean y puedes viajar a alguna época, ya sea en el pasado o en el futuro. ¿A qué época, si es el pasado, a qué época pasada, ya sea personal o ya sea histórica, te gustaría estar? Híjole, qué buena pregunta. La verdad es que siempre me ha gustado mucho en el tema de la historia. eh, la, digamos, la creación de nuevos desarrollos, la creación de nueva información, nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, para mí creo que la revolución industrial me apasiona mucho, ¿no? Porque es cuando empezaron a surgir las máquinas, ¿no? Antes de ser todo de forma muy arcaico, como hoy lo podremos ver. O sea, llegó el punto en que justamente lo que platicamos ahorita con la inteligencia artificial, o sea, cómo cambió esa perspectiva de la vida de las personas, el que ahora ya no tenías que tener, no sé, un arado que te iba llevando poco a poco, sino que justamente tenías una máquina que con vapor avanzaba y tu esfuerzo era menor, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho en términos de cómo fue desarrollándose eso, porque fue rapidísimo, o sea, de esa época a crear aviones, o sea, pasaron años, ¿no? No siglos. Sí, totalmente. Ha haber sido fascinante toda esa parte, ¿no? El miedo a lo desconocido. Exactamente. A ver, Rolando, con la misma máquina del futuro pasa la misma simulación o la misma historia que con Martin, que va a un lugar que él todavía no tiene en cuenta, pero tú llegas a ese viaje en el futuro, en el pasado en este caso, y te encuentras con Rolando de 8 años y le puedes decir algo. ¿Qué le dirías? Pues fíjate que trato de decírselos hoy justamente a mis hijos, que no se dejen de nadie. Y no quiere decir que si alguien los molesta se van a pelear y no soy de la idea de que la violencia se paga con violencia, al contrario, ¿no? Creo que es un arma de dos filos, sino más bien que nadie los limite, ¿no? Suena mucho como el tema de la película de Will Smith, o el camino a la felicidad, ¿no? Cuando eh, incluso es muy de muchos memes, ¿no? Tú sabes, ¿no? Cuando eh, Chris Gardner le dice a su hijo, bueno, la representación de Chris Gardner le dice a su hijo, le dice, no dejes nunca que nadie te diga hasta dónde puedes llegar. Entonces, creo que ese es el mensaje que yo le daría a ese Rolando de 8 años, que haga las cosas, que se divierta, que no importa lo que va a pasar, que pueden ocurrir precisamente momentos complicados, difíciles, pero que las cosas van a estar bien. ¿Por qué? Porque va a lograr desarrollarse, que puede hacerlo todavía mejor y que simplemente nunca
le diga o le tenga miedo a las cosas. Perfecto, perfecto. Viene la última pregunta. Pasan, no sé, 5 años y estás invitado a la mayor conferencia de finanzas personales y finanzas para un mundo mejor. Y de repente vas a pasar en esta charla, te están grabando y alguien dice, la señal se coló prácticamente a nivel nacional e internacional, está en todos los medios, redes sociales, está en YouTube, está en televisión, en todos lados, y tienes un minuto para decirle un mensaje a todos esos millones de personas. ¿Qué le dirías? Ah, caray. Pues obviamente los consejos, como dicen, pueden llegar a ser muy tropicalizados, ¿no? Pero dependiendo de justamente el momento y del tipo de sesión en la que me encuentre, pues sería sobre el tema que hablaría. Pero yo creo que el mayor consejo que yo podría darles, o sea, o el mensaje que transmitiría así a una cadena mundial, sería justamente el hecho de que hagamos las cosas bien. O sea, que no intentemos brincarnos las trancas para tener un beneficio personal, sino más bien que hagamos las cosas bien para los demás. Si tenemos una, digamos, sociedad colaborativa, no importando que de inicio a lo mejor yo no tenga un resultado positivo para mi propio bienestar en ese momento, eventualmente con el efecto compuesto que ocurre así como en las inversiones, el hecho de hacer un bien a los demás eventualmente me va a traer el bien a mí. Y creo que será el mensaje que daría en un minuto. Perfecto, perfecto. Pues, mis queridos locos, ahora nada más falta que mi buen Rolando nos diga dónde te encontramos. Pues bueno, agradeciendo sobre todo su trabajo en tu empresa, Humberto, que ha ayudado mucho durante ya algunos meses, incluso ya llevamos más de un año trabajando en conjunto y gracias a eso he podido lograr también tener alcance de gente que pues no me conocía. Creo que puede seguirme en mis redes sociales, me ubica así tal cual como Rolando Talamantes, no va a ubicar un güerito de hoja azul, ni mucho menos, va a ubicar a una persona real, honesta que tiene un concepto, repito, de ayudar a los demás como objetivo principal. Y la realidad es que, pues hoy me encuentran en todas las redes sociales. Trato de estar constante subiendo información, algo que sea valioso para ti, algo que sea valioso para tal vez alguien que tú conozcas, no sé. El hecho es que trato de que sea genuina la información para que realmente le saques provecho. Perfecto, pues ya saben, digo, no solo es pensiones, no solo es cuidar el patrimonio, no solo es educación financiera, es mucho más. Y créanme que esta charla nos volvió locos porque aprendimos de cosas que no teníamos perspectiva, no sabíamos qué nos iba a pasar y hay que planear nuestro futuro, hay que tener un plan. Esta charla, de verdad, Rolando, fue muy gratificante porque bueno, conforme a lo que hemos trabajado, hemos visto tu expertise. Obviamente, tienes un expertise grandísimo en lo que haces, eres muy bueno y creo que es importante dar eco a esas personas que ayudan a más personas, ¿no? Así que te agradezco primero que nada que hayas estado aquí. Y mis queridos locos, por favor, no se la pierdan, compártanlo y ya saben, denle una manita arriba y activen la campana. Nos vemos el siguiente episodio.